Mi nombre es Chelsea King y cumplí 38 años en Jackson, Mississippi. Había planeado una gran cena de cumpleaños en un restaurante local de comida sureña, esperando que apareciera mi familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía. Incluso reservé una habitación privada y pagué todo. Entonces sonó mi teléfono. Un mensaje de mi padre: no esperes que venga nadie. Se me cayó el estómago. Abrí las redes sociales y allí estaba. Una foto grupal de todos ellos en Miami, descansando junto a una piscina, con gafas de sol brillantes. El título decía: finalmente juntos. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando. No solo se saltaron mi cumpleaños, sino que lo celebraron. Escribí una respuesta: ¡qué coincidencia! Esa noche, inicié sesión en mis cuentas y congelé todas las cuentas de gastos vinculadas a sus alquileres. Por la mañana, mi teléfono se iluminó, 28 llamadas perdidas y mensajes de voz acumulándose. Pensaron que podían deshacerse de mí y seguir cobrando mis cheques. Estaban equivocados. Antes de sumergirme en mi historia, déjame saber qué hora es, dónde estás viendo esto y en qué ciudad estás, para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. Había estado planeando mi cumpleaños número 38 durante semanas. El restaurante Soul Food de Jackson, Mississippi, era el lugar perfecto, familiar, cálido, el tipo de lugar donde te sientes como en casa. Reservé una habitación privada, pedí platos de bagre frito, berza y pan de maíz, suficiente para toda mi familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía. Incluso había enviado invitaciones hace un mes y había verificado 2 veces las confirmaciones de asistencia. Todos dijeron que estarían allí. Quería que fuera especial, una oportunidad para reunir a todos, tal vez para aliviar la tensión que había estado latente durante años. Soy inversor inmobiliario. Lo he sido durante más de una década. Soy propietario de 6 edificios de apartamentos en Jackson y mi familia vive en 3 de ellos, pagando un alquiler muy por debajo del precio de mercado. He cubierto sus pagos atrasados, omitido cargos e incluso pagué el auto de mi hermano cuando su negocio quebró. No es que esté nadando en efectivo, pero he trabajado duro y he creado una cartera sólida, 25 unidades, ingresos estables. Mi padre siempre lo llamó nuestro imperio familiar, como si hubiera tenido algo que ver en ello. Él no lo hizo. Empecé con una pequeña herencia de mi abuela y la convertí en algo real. Desde entonces han dependido de mí, esperando ayuda mientras critican mis decisiones. El punto más doloroso: mi novio Owen. Llevamos 3 años juntos y es lo mejor de mi vida. Es mecánico y tiene un pequeño taller de automóviles en la ciudad. Tiene una fuerza silenciosa que siempre arregla cosas, autos, mis días malos, lo que sea. Pero mi familia no lo soporta. A sus espaldas le llaman mono grasiento. Dicen que no es lo suficientemente bueno para mí. Mi madre una vez me dijo directamente a la cara que yo podía hacer algo mejor que un tipo que llega a casa con manchas de aceite en sus jeans. Mi hermano es peor. Siempre está insinuando que Owen solo quiere mi dinero, como si yo fuera una heredera despistada. Ha sido una batalla constante. Sus comentarios sarcásticos me están dañando. Pensé que mi cumpleaños podría ser un nuevo comienzo, una noche en la que verían a Owen como yo lo veo. Esa mañana estaba lleno de emoción. Pasé horas eligiendo un vestido, azul marino, sencillo pero elegante. Owen me ayudó a montar el restaurante, trajo las decoraciones y bromeó sobre lo mucho que me había cedido con los globos. Me reí, pero en el fondo estaba nervioso. Mi familia nunca ha sido fácil. Mi padre es del tipo que espera que todos sigan sus planes y siempre habla de la imagen familiar. Mi madre lo respalda, asintiendo como si estuviera predicando el evangelio. Mi hermano siempre está persiguiendo algún plan para hacerse rico rápidamente y recurre a mí para que lo rescate. Mi tía es la reina de los chismes, revuelve el avispero cada vez que tiene oportunidad. Aún así, esperaba que aparecieran, comieran, rieran y tal vez actuaran como una verdadera familia por una vez. Llegué temprano al restaurante y revisé el montaje. Las mesas eran perfectas, velas parpadeantes, música baja. Owen estaba allí, luciendo elegante con una camisa abotonada, aunque odia vestirse elegantemente. Me apretó la mano y me dijo que sería genial. Quería creerle. Entonces mi teléfono vibró. Me imaginé que era mi papá diciendo que llegarían tarde. Abrí el mensaje y mi corazón se detuvo. No esperéis que aparezca nadie, escribió. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo esas 5 palabras. Lo leí de nuevo, pensando que era un error. Mi padre siempre había sido directo, pero esto fue un puñetazo en el estómago. Me quedé allí mirando la pantalla, sintiendo que la habitación se encogía a mi alrededor. Owen me preguntó qué pasaba, pero no pude hablar. Mi familia no me abandonó sin más.
Ni siquiera les importó lo suficiente como para inventar una excusa. Había gastado miles de dólares en ellos, había soportado su peso durante años y así fue como me lo pagaron. No solo estaba herido. Estaba acabado. Me quedé en el restaurante, con las velas parpadeando en las mesas vacías y el teléfono pesado en mi mano. Owen me miró con ojos escrutadores. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó. Pero no pude formar palabras. Mi familia había cancelado mi cumpleaños. Sin previo aviso, sin excusa. Necesitaba saber por qué. Abrí mi aplicación de redes sociales, esperando alguna pista, tal vez una emergencia de último momento. En cambio, encontré una foto que me impactó como un tren de carga. Allí estaban, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, posando junto a una piscina de Miami, todos sonrientes, bebidas en mano. El título decía, «Por fin, juntos». Lo miré fijamente, con el pulso acelerado. No solo se estaban saltando mi fiesta. Estaban en unas vacaciones a todo lujo, haciendo alarde de ello para que todo el mundo lo viera. Y no me invitaron. Me desplacé por los comentarios. Amigos, primos e incluso el club de lectura de mi madre participaron con emojis de corazones y frases como «parece divertido». Nadie me mencionó. Mi tía había publicado la foto, con su habitual sonrisa de suficiencia plasmada en su rostro. Mi hermano se reía, abrazando a mi madre, que parecía más feliz de lo que la había visto en años. Mi padre estaba de pie en el centro, orgulloso, como si hubiera orquestado todo. Este no fue un viaje de último minuto. Lo habían planeado, lo habían mantenido en secreto y eligieron mi cumpleaños para restregármelo en la cara. Me sentí como si me hubieran borrado, como si ya no fuera parte de la familia. Toda mi vida había soportado su peso, alquileres baratos, préstamos, favores, y este era su agradecimiento. Una bofetada pública con el título «Por fin, juntos», como si fuera yo quien los frenaba. Quería gritar, llamarlos en ese mismo momento, pero algo me detuvo. Había pasado años dejando pasar sus golpes, tragándome mi dolor para mantener la paz. Esta vez no. Bloqueé mi teléfono, respiré hondo y miré a Owen. «Vamos a comer», dije con la voz más firme de lo que me sentía. Él levantó una ceja pero no insistió. Nos sentamos en la mesa destinada a 10, solo nosotros dos, rodeados de platos intactos de bagre y pan de maíz. El camarero, percibiendo el estado de ánimo, mantuvo la distancia. Owen hizo una broma sobre los globos que todavía flotaban sobre nosotros, tratando de aligerar las cosas. Forcé una sonrisa, pero mi mente estaba acelerada. Creyeron que podían humillarme y seguir cobrando mis cheques. No tenían idea con quién estaban tratando. Mientras comíamos, comencé a juntar las piezas. En mi familia siempre nos hemos preocupado por las apariencias: casa grande, viajes elegantes, la imagen perfecta. Odiaban a Owen porque no encajaba en su molde, un mecánico al que no le importaba su escala social. Este viaje a Miami no fueron solo unas vacaciones. Fue una declaración. Querían demostrarme que yo no pertenecía allí, que yo era la forastera por haberlo elegido. Pensé en los apartamentos que tenía, en los que vivían por unos centavos. El negocio en crisis de mi hermano se vio sostenido por mis propiedades. Mi padre se jacta de nuestro imperio construido sobre mis espaldas. Me habían quitado todo lo que les había dado y me lo habían tirado en la cara. No solo estaba enojado. Estaba harto de seguirles el juego. Me incliné sobre la mesa y miré a Owen. «Creen que pueden dejarme fuera», dije en voz baja. «Están equivocados». Él asintió, con la mirada firme como si supiera que estaba preparando algo grande. No le conté los detalles. Todavía no. Pero en mi cabeza se estaba formando un plan. Les golpearía donde más les duele, en sus billeteras. Podría aumentar su alquiler al precio del mercado, vender la propiedad comercial que mi hermano usaba para su supuesto negocio. Les había dado demasiado durante demasiado tiempo y habían confundido mi amabilidad con debilidad. Querían jugar sucio. Les demostraría que puedo jugar más sucio. Cuando terminamos de cenar, sentí una extraña calma. El dolor todavía estaba allí, agudo y crudo, pero estaba alimentando algo más: determinación. No iba a llorar ni a rogar por su aprobación. Iba a recuperar el control. Owen nos llevó a casa, con su mano sobre la mía, sin hacer preguntas. Me conocía lo suficientemente bien como para dejarme pensar en ello. Me desperté la mañana después de mi cumpleaños con un fuego en el pecho. Mi familia había declarado la guerra y yo no iba a darme por vencido. Durante años, había soportado su peso, alquileres baratos, préstamos, favores infinitos, y ellos me habían pagado con traición. No más. Al mediodía, estaba en mi escritorio,
con la computadora portátil abierta, revisando los contratos de alquiler de los 3 edificios de apartamentos donde vivían mi papá, mi mamá, mi hermano y mi tía. Les dejaba pagar la mitad del precio del mercado, a veces menos, porque eran familia. Eso terminó hoy. Redacté nuevos contratos de arrendamiento aumentando el alquiler al valor total de mercado, $2.000 al mes por unidad. Sin excepciones. La ley de Mississippi requería un aviso de 30 días. Entonces envié los correos electrónicos a través de mi software de administración de propiedades, sabiendo que llegarían a sus bandejas de entrada por la noche. Sin discusión, sin advertencia, solo números fríos y duros. Luego me dirigí al centro comercial en el que se apoyaba mi hermano para su supuesta empresa de consultoría. Fue una de mis primeras grandes victorias como inversor, una pequeña propiedad comercial en las afueras de Jackson, 5 locales comerciales e inquilinos confiables. Mi hermano alquiló la unidad base para su negocio, una serie de planes a medias que nunca generaron ni un centavo. Le había ofrecido un trato ridículo, $500 al mes por un espacio que valía $4.000 en el mercado abierto. Lo había usado para jugar al empresario, mostrando la dirección en tarjetas de presentación mientras yo cubría sus pérdidas. Llamé a mi agente inmobiliario con voz firme. «Pon el centro comercial en la lista», le dije. «Encuéntrame un comprador rápido». Por la tarde, ya tenía un desarrollador contratado, listo para convertirlo en un centro minorista. Firmé el contrato preliminar de venta. Oferta en efectivo, 20% sobre el precio pedido. El salvavidas de mi hermano se había ido, y yo no pestañeé. A las 6 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. El mensaje de mi mamá llegó primero. «¿Qué es eso de que sube el alquiler? Llámame ahora». No lo hice. Mi hermano me envió una serie de mensajes. «No puedes hacer esto. Es asunto mío. Tenemos que hablar». Los ignore. Mi tía me envió un mensaje de texto largo como una novela quejándose de lo sorprendida que estaba y de cómo estaba destrozando a la familia. El mensaje de mi padre fue breve y gélido. «Esto es bajo incluso para ti». Leí cada uno, con la mandíbula apretada, pero no respondí. Habían planeado su truco en Miami para dejarme fuera. Y ahora estaban luchando porque les había devuelto el golpe donde más les dolía. Por la mañana, mi teléfono mostraba 28 llamadas perdidas y mensajes de voz acumulándose, enojado, luego desesperado. Creyeron que podían hacerme sentir culpable y hacerme dar marcha atrás, como lo había hecho durante años. Estaban equivocados. Me senté con Owen esa noche, tomando café en la mesa de nuestra cocina. «Están enloqueciendo», le dije, deslizando mi teléfono para mostrarle los mensajes. Los examinó, sacudiendo la cabeza y con una leve sonrisa en los labios. «No te vieron venir», dijo. Asentí y sentí una mezcla de satisfacción y pesadez. No se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar mi poder. Mi familia me había tratado como a un banco, cobraban mis cheques mientras se burlaban de Owen y de mí. Aumentar el alquiler y vender el centro comercial no fue solo una venganza. Fue yo quien les dijo que ya no quería ser su felpudo. Había invertido miles de dólares en sus vidas, descuentos de alquiler, préstamos para automóviles, los interminables fracasos de mi hermano, y ellos me habían pagado con un desaire público. Ahora aprenderían cómo sería la vida sin mi apoyo. Al día siguiente, los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Mi hermano me envió uno largo. «No puedo pagar $2,000 al mes. Estás arruinando mi negocio. Resolvamos esto». No respondí. Mi mamá llamó 3 veces y dejó un mensaje de voz diciendo que así no es como actúa la familia. Lo borré a mitad de camino. Mi tía intentó enviarme mensajes de texto con sentimiento de culpa sobre el estrés de mi papá y cómo necesitaba pensar en la familia. Casi me reí. No habían pensado en mí cuando posaron para esa foto, cuando eligieron Miami en lugar de mi cumpleaños. Mi papá envió otro mensaje. «Te arrepentirás de esto». No me inmuté. Ellos habían hecho su elección y yo la mía. Revisé mi correo electrónico y vi una nota de mi agente. El trato por el centro comercial estaba en marcha y se cerraría en 2 semanas. La oferta en efectivo del comprador estaba cerrada y la empresa de mi hermano quedaría fuera. Sin extensiones. No me sentí culpable. Nunca me agradeció por el alquiler barato, nunca reconoció los miles que había invertido en sus empresas. Mis padres no eran diferentes. Vivían en mis apartamentos como si fueran suyos y nunca ofrecían un centavo para reparaciones o impuestos. Mi tía, siempre provocando dramas, no tenía derecho a sermonearme. Les había dado todo y me lo habían echado en cara. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Owen me observó trabajar con la mirada fija. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, sin presionar, solo comprobando.
Absolutamente, dije. No se trataba simplemente de cortarles el suministro. Se trataba de romper las cadenas que habían usado para controlarme. Cada pago omitido que había cubierto, cada favor que había hecho, les había dado influencia. No más. Envié un correo electrónico final a mi administrador de propiedad, fijando los aumentos de alquiler. Sin negociaciones, sin descuentos. Mi familia quería actuar como si yo no existiera. Bien, podrían vivir así. Los mensajes siguieron llegando durante los siguientes días, una mezcla de ira y súplica. Mi hermano se ofreció a arreglarlo si le daba tiempo. Mi mamá volvió a intentar la culpa. Somos tu familia. No puedes hacer esto. El último mensaje de mi padre fue una amenaza. Estás cometiendo un error. No respondí. Su pánico parecía justicia. Me habían traicionado y no iba a dejarlos escapar. Mi teléfono vibró sin parar, pero lo puse en silencio, harta de sus excusas. Había trazado mi línea en la arena y no pensaba dar marcha atrás. Me habían subestimado y estaban a punto de descubrir cuánto costaba eso. 3 días después de que les aumenté el alquiler y puse en venta el centro comercial, mis padres aparecieron en mi puerta sin avisar. Había estado esperando esto, pero verlos allí, la mandíbula de mi padre apretada, los ojos de mi madre entrecerrados, todavía me provocó una sacudida. Owen estaba en su tienda, así que estaba yo solo de pie en mi sala de estar mirándolos. Mi papá no perdió el tiempo. Estás siendo egoísta, dijo con voz aguda, como si yo fuera un niño que hubiera roto una regla. Subirnos el alquiler, vender el local de tu hermano. Eso no es lo tuyo. Mi madre intervino, con un tono más suave pero igual de cortante. Somos tu familia. Nos estás destrozando por una rabieta. Me quedé allí, con los brazos cruzados, dejando que sus palabras colgaran. Creyeron que podían entrar y hacerme sentir culpable, y yo me rendiría. No sabían que había terminado de jugar su juego. Me apoyé en el mostrador, manteniendo la voz firme. Elegiste Miami en lugar de mi cumpleaños, dije. Lo publicaste para que todo el mundo lo viera. No me hables de familia. La cara de mi padre se enrojeció. Fue un viaje familiar. Podrías haber venido si no fueras tan terco. ¿Tennis? Casi me reí. No me habían invitado. Ni siquiera lo habían insinuado. Mi mamá intentó un ángulo diferente. Su voz temblaba como si estuviera al borde de las lágrimas. No queríamos hacerte daño. Solo necesitábamos pasar tiempo juntos. Has estado tan distante. ¿Distant? Había estado cubriendo su alquiler, rescatando a mi hermano, tragándome sus críticas sobre Owen durante años. Negu Khan la cabeza. No puedes reescribir esto. Tú hiciste tu elección. Mi padre se acercó y me señaló con el dedo. ¿Crees que puedes cortarnos el paso? Te construimos. No serías nada sin nosotros. Eso me tocó la fibra sensible, pero no me inmuté. Me construí yo mismo, dije con voz helada. Esos apartamentos, mi trabajo, ese centro comercial, mi inversión. Tú has estado viviendo de mí, no al revés. Mi mamá jadeó como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo puedes decir eso? Somos tus padres. No me atrás. Los padres no ignoran el cumpleaños de sus hijos para hacer alarde de él en línea. Lo hiciste. Se quedaron allí atónitos, como si no hubieran esperado que yo contraatacara. Ya no era tan vulnerable como ellos pensaban que era. Antes de que pudieran decir más, mi teléfono vibró con un correo electrónico de mi banco. Lo miré y se me encogió el estómago. Una alerta sobre una consulta de crédito. Alguien había intentado abrir un préstamo a mi nombre. Abrí los detalles y allí estaba, el nombre de mi hermano vinculado a una solicitud de un préstamo comercial de 50,000 pesos usando mi crédito y mis propiedades como garantía. Él actuó a mis espaldas, pensando que podría sacar provecho de mi nombre para salvar su negocio en quiebra. Miré a mi papá y a mi mamá y mi ira se desbordaba. ¿Sabías esto?, pregunté, levantando mi teléfono. Intercambiaron una mirada y el rostro de mi madre palideció. Está desesperado, dijo. No tenía ninguna mala intención. Me reí, un sonido agudo y amargo. No hay daño. Intentó robarme. Busqué el número del banco, los llamé allí mismo y denuncié el fraude. El préstamo fue denegado. Mi crédito estaba bloqueado y el plan de mi hermano estaba muerto. Mi papá intentó interrumpir. Estás exagerando. Él es tu hermano. Él necesita ayuda. Lo interrumpí. Él necesita crecer. Y tú también. Les dije que se fueran, con voz firme. No hay ningún trato que hacer aquí. El alquiler está subiendo. El centro comercial se vendió.
Ya lo resolverás. Mi mamá empezó a llorar, lágrimas reales esta vez, pero yo no me moví. Deberías haber pensado en la familia antes de dejarme, dije. Salir. Se fueron, mi padre murmurando sobre cómo había cambiado, mi madre sollozando como si yo fuera el villano. Cerré la puerta, mis manos temblaban, pero mi determinación era firme. Owen llegó a casa una hora después, vio mi cara y me abrazó. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté sobre el enfrentamiento, el intento de préstamo, todo. Creen que pueden obligarme a dar marcha atrás, dije. Él me apretó la mano. No te conocen en absoluto, ¿verdad? Negué con la cabeza y una pequeña sonrisa se abrió paso en mí. Él tenía razón. Me habían subestimado. Pensé en ceder como siempre lo había hecho. Pero ya estaba harto de doblegarme. Más tarde esa noche, mi hermano envió un mensaje de texto tratando de hacerse el inocente. No quise usar tu nombre. Estaba desesperada. Hablemos. No respondí. Mi tía me llamó y me dejó un mensaje de voz sobre cómo estaba destruyendo el legado familiar. Lo borré. Mi papá envió un último mensaje. Estás haciendo enemigos que no quieres. No respondí. Habían pasado años quitándome mi dinero, mi tiempo, mi paciencia y ahora querían pintarme como el malo. No, les había dado todas las oportunidades y las habían desperdiciado con ese viaje a Miami, esa foto, sus mentiras. No estaba negociando. La línea estaba trazada y yo no iba a cruzarla. Las consecuencias de mi enfrentamiento con mi papá y mi mamá aún estaban frescas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi amigo Nathan. Necesito hablar. Se trata de tu hermano. ¿Puedo ir? Conocí a Nathan desde la universidad, un corredor de bienes raíces que me ayudó a cerrar mi primer trato inmobiliario. Él no era alguien con dramas, así que su urgencia me revolvió el estómago. Le respondí, ven ahora. Una hora después, estaba en mi puerta, con el rostro sombrío. Owen estaba en casa jugando con un carburador en el garaje, así que llevé a Nathan a la mesa de la cocina. ¿Qué pasa?, pregunté, preparándome. Él no lo edulcoró. Tu hermano ha estado ofreciendo tus propiedades a inversores, alegando que tiene poder notarial sobre tu cartera. Está tratando de vender sus apartamentos para cubrir sus deudas. Lo miré fijamente, con el pulso acelerado. Mi hermano ya había intentado usar mi nombre para un préstamo de $50,000, y ahora esto, ¿un poder notarial? Dije con voz aguda, no tiene nada. Todo está a mi nombre. Nathan asintió y sacó su teléfono. Lo escuché de un cliente, un inversor que recibió una propuesta suya. Él dice, eres inestable y él va a intervenir para administrar los bienes familiares. Sentí que una furia fría se instalaba en mí. Mi hermano no estaba simplemente desesperado. Estaba planeando robarme lo que yo había construido. Años de acuerdos nocturnos, disputas entre inquilinos y estudios de mercado. Mis 6 edificios de apartamentos, mi centro comercial, el trabajo de mi vida, y él pensó que podía reclamarlo. Me eché hacia atrás con la mente acelerada. ¿Cuál es su obra?, pregunté. Nathan Suspiro. Está apuntando a un desarrollador inmobiliario sospechoso que promete una venta rápida. Me quedé esperando. El tipo dijo que primero te lo preguntaría. Apreté mi taza de café, mis nudillos estaban blancos. No tiene ningún fundamento legal, dije. Pero él cuenta con que no te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. Las palabras de Nathan me impactaron. Mi hermano siempre había sido imprudente, persiguiendo sueños de hacerse rico rápidamente mientras yo lo rescataba. Pero esto fue un nuevo mínimo. Intentar vender mis propiedades a mis espaldas, mentir sobre mi estado mental para que funcionara. Le agradecí a Nathan y le dije que mantuviera al inversor en espera. No le dejes saber que estoy en esto, dije. Él asintió con la cabeza, con la mirada firme. Lo tienes todo bajo control. Solo ten cuidado. Después de que él se fue, me quedé sentado allí, sintiendo el peso de la traición de mi hermano. No solo buscaba dinero. Él quería borrarme, quitarme todo lo que había ganado. Mientras procesaba la noticia de Nathan, mi teléfono sonó con un correo electrónico de mi abogada, Jennifer. La había contratado hacía años para que se encargara de mis contratos inmobiliarios, una abogada perspicaz que no pasaba por alto ningún detalle. El asunto decía, urgente, el patrimonio de su abuela. Mi corazón dio un vuelco. Mi abuela había fallecido hacía 5 años, dejándome una pequeña herencia que utilicé para iniciar mi negocio inmobiliario. Abrí el correo electrónico y me quedé sin aliento. Jennifer había descubierto un fondo fiduciario que mi abuela había creado, uno del que yo nunca había oído hablar. Valía $500,000, con una condición:
solo podía activarse si dejaba de apoyar económicamente a mi familia. Los términos del fideicomiso eran claros. Mi abuela lo había escrito para asegurarse de que yo pudiera valerme por mí mismo, libre de sus demandas. El correo electrónico de Jennifer terminaba con una nota. Dadas tus decisiones recientes, puedes reclamar esto ahora. Llámame para proceder. Mi sente, a turdido. Mi abuela lo había visto venir. La codicia de mi familia, su dependencia infinita de mí. Ella sabía que intentarían desangrarme y me dejó una salida. El momento fue extraño. Acababa de aumentarles el alquiler, vender el centro comercial y dejarlo sin servicio después de su truco en Miami. Ahora esto. Me pareció una señal, como si ella todavía estuviera cuidándome. Llamé a Jennifer inmediatamente. ¿Esto es real?, pregunté. Su voz era tranquila y profesional. Es inquebrantable. La confianza es tuya, pero tienes que mantener el límite. Sin descuentos en el alquiler, sin préstamos, sin apoyo. Tu abuela fue clara. Asentí aunque ella no podía verme. Ya terminé con ellos, dije. Sigamos adelante. Ella prometió comenzar con el papeleo y colgué, sintiendo una extraña mezcla de alivio y resolución invadirme. Le conté todo a Owen esa noche, caminando de un lado a otro por la sala de estar mientras él escuchaba. Mi hermano está tratando de vender mis propiedades, dije con la voz temblorosa por la ira. Y mi abuela me dejó $500,000, pero solo si los mantengo cortados. Los ojos de Owen se abrieron, pero permaneció tranquilo, con su mano apoyada en la mía. Tu abuela sabía que necesitarías esto, dijo. Y Nathan te respalda. No estás solo en esto. Apreté su mano, agradecida por él de una manera que no podía expresar con palabras. Mi familia había intentado quebrarme, pero yo era más fuerte de lo que pensaban. Con la advertencia de Nathan y el correo electrónico de Jennifer, tuve la ventaja. Pasé el día siguiente investigando el plan de mi hermano. Llamé a mi administrador de propiedad y confirmé que todos los contratos de alquiler y títulos estaban a mi nombre. Sin lagunas legales, sin poder notarial. Le dije que marcara cualquier consulta sobre mis propiedades y me las informara directamente. Luego le envié un correo electrónico a Jennifer pidiéndole que supervisara los movimientos de mi hermano para detectar cualquier error legal. Si estaba presentándose a promotores inmobiliarios sospechosos, probablemente estaba infringiendo la ley. Y no iba a dejarlo pasar. El fondo fiduciario marcó un antes y un después. No era solo dinero. Fue libertad. Podría expandir mi negocio, invertir en nuevas propiedades, construir una vida con Owen sin el peso de mi familia que me arrastrara. Habían intentado borrarme, pero yo estaba reescribiendo la historia. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de mi papá, mi mamá, mi tía, todavía tratando de hacerme sentir culpable, todavía actuando como si les debiera algo. Los ignore. Mi hermano envió otro mensaje diciendo que solo quería hablar. Pero yo lo sabía mejor. Él no lo sentía. Él estaba asustado. Había intentado robarme y ahora lo habían atrapado. No iba a confrontarlo. Aún no. Lo dejaría sudar. Déjale pensar que su plan todavía estaba vigente. La confianza de mi abuela, la lealtad de Nathan y la experiencia de Jennifer fueron mi armadura. Mi familia me había subestimado por última vez y yo estaba listo para mostrarles de qué estaba hecho. Un mes después de haber cerrado mis propiedades y reclamado el fondo fiduciario de mi abuela, me llegó la noticia de la nueva realidad de mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermano y mi tía se habían mudado de mis apartamentos porque no podían pagar el alquiler de mercado que yo había fijado. Habían aterrizado en un complejo económico en las afueras de Jackson. Unidades estrechas, paredes delgadas, sin piscina ni entrada cerrada. El tipo de lugar del que alguna vez se burlaron cuando vivían de mi generosidad. La llamada empresa de consultoría de mi hermano había desaparecido. Su espacio de oficina, ahora una tienda de vapeo en el centro comercial que había vendido. Las alardes de mi padre sobre el imperio familiar fueron silenciadas. Estaba conduciendo para una aplicación de viajes compartidos para poder llegar a fin de mes. Mi madre había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles y había reemplazado sus bolsos de diseñador por un bolso de mano descolorido. Mi tía, siempre la que más hablaba del orgullo familiar, estaba alquilando un estudio. Sus publicaciones en las redes sociales ahora solo son quejas sobre vecinos ruidosos. No sentía alegría al escuchar esto, solo una tranquila satisfacción. Habían construido sus vidas sobre mis espaldas, esperando que yo los mantuviera a flote, mientras ellos juzgaban mis decisiones y me excluían. Ahora se enfrentaban al mundo real, despojados del lujo que yo había subvencionado. Les había dado años de alquiler barato, préstamos, segundas oportunidades, y ellos me habían pagado con traición.
Su nueva realidad no fue mi culpa. Fue su consecuencia. Aprendí por las malas que la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto. Ellos habían decidido traicionarme, y yo había decidido defenderme. Con los $500,000 del fideicomiso de mi abuela, di un salto con el que había soñado durante años. Una noche me senté con Owen, con mi computadora portátil abierta y en ella tenía un plan de negocios que había estado esbozando. ¿Qué tal si empezamos nuestra propia empresa inmobiliaria?, pregunté. Sus ojos se iluminaron. Esa confianza firme que tanto me gustaba se reflejaba en ellos. Tienes el cerebro, nena. Me apunto. Pasamos semanas ultimando los detalles, constituir la empresa, buscar espacio de oficina y crear una lista de clientes. Nathan nos conectó con inversores y Jennifer se encargó de la configuración legal, captando con su ojo agudo cada detalle. En primavera, abrimos King Properties, una pequeña empresa centrada en viviendas asequibles en Jackson. Owen se hizo cargo de las operaciones y sus conocimientos prácticos equilibraron mi visión. Contratamos un equipo pequeño y utilicé el fondo fiduciario para comprar 2 nuevos edificios de apartamentos que renovaríamos para ofrecer a las familias un lugar decente donde vivir sin gastar una fortuna. Cada paso se sentía como una recuperación de mi poder. Mi familia había intentado derribarme, robarme lo que había construido, pero yo estaba construyendo algo mejor, algo mío. Owen estuvo a mi lado, no solo como mi novio, sino como mi compañero, y su creencia en mí era inquebrantable. El fondo fiduciario no era solo dinero. Era la forma que tenía mi abuela de recordarme que yo era suficiente. Ella había visto su avaricia, sabía que tratarían de frenarme y me había dado una forma de superarlos. Iniciar King Properties no fue solo una cuestión de negocios. Se trataba de demostrar que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Mirando hacia atrás, la lección fue muy dura. El respeto propio no es negociable. Había pasado años esforzándome al máximo, pensando que podría ganarme su amor si les daba más. Pero el amor no funciona así, y la familia tampoco. Habían tomado mi amabilidad por debilidad, pero les había demostrado que era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Yo no era el villano de su historia. Yo era el héroe en la mía. Cada trato que cerré, cada inquilino al que ayudé, cada día que construí con Owen fue un paso hacia una vida que elegí, no una que ellos me dictaron. A todos los que han seguido esta historia, gracias. Has estado conmigo durante el dolor, la lucha y el triunfo. Tu apoyo significa todo. Es lo que me mantiene en marcha, lo que me mantiene compartiendo. Si esto te pareció algo, si te llegó al corazón, por favor pulsa el botón de suscripción. Únase a mí para conocer más historias sobre cómo ponerse de pie, luchar y encontrar su propio camino. No sois solo espectadores, sois parte de este viaje.